Buenas tardes a todos, mi nombre es Citlali Castrejón del equipo de G-Global. Les agradecemos una vez más el tiempo que nos brindan el día de hoy para llevar a cabo nuestro siguiente curso, Operaciones Marítimas por Ensenada, Importaciones, que será impartido por el licenciado César López, quien cuenta con una trayectoria en el ámbito de planeación y logística marítima, cuenta con una vasta experiencia en revisión de documentos relacionados a importación y exportación. Actualmente se desempeña en G-Global como especialista del Departamento de Agencia Aduanal Mexicana en la sede de Ensenada. Por otra parte, les recuerdo que todas las preguntas las podrán realizar por medio de este chat al finalizar el curso. Licenciado César López, adelante, por favor. ¿Qué tal, Citlali? Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los involucrados, a todos los socios económicos que se dieron el tiempo de estar aquí presentes. Vamos a darles ahí una pequeña presentación de lo que es la operación marítima por la sede de Ensenada. Algunos de ustedes pues ya han tenido el gusto ahí de trabajar con ustedes de la mano, otros en algunas asesorías, pero estamos a sus órdenes para cualquier duda o cuestionamiento que tengan acerca de la operación marítima por Ensenada. Estaremos presentes. Antes que nada, para iniciar, vamos a presentarles por ahí un pequeño video, algo audiovisual, para que se den una idea más o menos de lo que implica la operación marítima por Ensenada, del puerto, que conozcan un poco, y en este caso que se den una idea de la dimensión que tiene el puerto de Ensenada. Bueno, equipo, como les comentaba, eso es una presentación audiovisual que nos hizo llegar por ahí la prestadora de servicios del puerto, EIT, para algunos que ya es conocida. Eso es un poquito de las dimensiones que les comentaba acerca de el espacio que hay para los contenedores, el espacio que hay para el buque y los procesos de descarga, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Antes que nada, hay que situarnos actualmente los tiempos que estamos cruzando en este momento, la crisis de contenedores que se ha dado o la crisis de operación marítima, por lo que tanto se menciona en diferentes medios sociales, ¿no? Actualmente la mayoría de la mercancía que nosotros normalmente adquirimos, ya sea directa o indirectamente, el 80% aprox llega sobre un contenedor, es decir, utilizamos este medio queramos o no. Todas las prestadoras de servicios, todas las fábricas o empresas trabajan de esta manera. ¿Por qué? Porque contribuyen al comercio en este caso, ¿no? Actualmente, pues como ya saben, ¿no? La pandemia hizo que tomáramos ciertas restricciones sanitarias, lo que impactó de cierta manera la operación marítima como tal, en este caso. Entonces, esa es una medida que, a pesar de que sucedió hace alrededor de 2 años, bueno, en este caso inició hace alrededor de 2 años, actualmente nos está impactando esto debido a las situaciones, como les comentaba, y a las restricciones que nos ha implicado esta situación. Hay que considerar esto como un parteagua, es decir, esto nos impacta sobremanera a la operación marítima por Ensenada. Entonces, a partir de esto, es una raíz que vamos a tomar para partir un poco del contexto
y tener presente la situación actual por la que se encuentra el puerto. En México hay alrededor de 5 puertos principales, perdón, dentro de los cuales se destacan el puerto de Manzanillo, el puerto de Lázaro Cárdenas, Altamira, Veracruz, y en quinto lugar se está situando ahorita Ensenada. ¿Qué ventaja tiene el puerto de Ensenada ante otros en este caso? Ok, la mayor ventaja que tenemos es que estamos cerca de la frontera. Estamos en un punto intermedio entre un puerto muy grande de Estados Unidos, que es Long Beach, y en este caso el puerto de Manzanillo. Por eso es que muchos de los destinos por parte de las navieras han tomado en cuenta este puerto local para tomarlo como medida importante, tratando de contrarrestar en este caso la situación por la que actualmente se encuentran pasando. Ok, aunado a esto, hay que considerar, actualmente, como les comentaba, debido a la pandemia, debido a las restricciones sanitarias en las que hemos estado pasando actualmente, las navieras, pues como todas las empresas, ¿no? Optaron por medidas de seguridad para proteger sus bienes, para proteger su negocio en este caso. Entonces, sacaron muchos buques de ruta, entre ellos muchos de los buques que llegaban al puerto, tanto a México como a Ensenada, como a otros puertos, ¿no? En este caso. Entonces, esto afectó e impactó de sobremanera el puerto de Ensenada. ¿Por qué? Porque es decir, si antes teníamos a la semana un ejemplo, ¿no? Clásico, si a la semana recibíamos alrededor de 10, 15 buques, actualmente estamos recibiendo alrededor de 6 o 7 buques. Eso debido por cuestiones internas de las navieras, cuestiones de medidas, como les comentaba, sanitarias y cuestiones de personal interno, ¿no? Políticas ahí de las navieras. Aunado a esto, se tienen que dar abasto con todas las peticiones, con todas las compras, con todo el comercio que está fluyendo actualmente por el puerto. Entonces, si anteriormente no nos dábamos abasto con los 10 buques que llegaban, mucho menos ahora. Otra medida que hay que considerar ante esta situación es el retorno de los contenedores vacíos. Es decir, actualmente hay muchas empresas que se dedican a revisar este flujo de contenedores vía marítima, y en muchos de los reportes dicen, ok, del 100% de contenedores que ingresan a América Latina en los diferentes puertos, solo el 40% está retornando a origen como exportación. Por eso es tan importante las exportaciones en todos los países, no nada más en México. Más que nada para contrarrestar un poco esta situación de crisis que está sucediendo actualmente. Es decir, como les mencionaba, si anteriormente llegaban alrededor de 100 contenedores, pues actualmente llegan 200, pero de esos 200, nada más 80 se están regresando a origen para que puedan volver a ser cargados. La situación se ha acontecido desde costos de almacenaje, costos de escasez de transporte, costos de escasez de espacio, y esto impacta de sobremanera al cliente final, en este caso que son ustedes, los importadores y exportadores. Aún a esto, tratamos de dar el mejor servicio o de brindarles la mejor calidad con las prestadoras que hay en los diferentes puertos. Dependiendo del puerto con el que se trabaja, es la prestadora de servicio que se encuentra. Actualmente, como les comentaba, la prestadora de servicios que se maneja aquí en Ensenada es Hutchinson Port, que son los que nos proporcionaron esta información. Aunado a esto, como consecuencia de toda la crisis que se está viniendo encima, pues los costos se han incrementado, ¿no? La mayoría de los clientes ya nos han mencionado la situación. Oye, un ejemplo claro, si antes me salía alrededor de $2,500, $3,000 un flete de China a México, ahorita me están triplicando el costo de hasta 10,000, 12,000, dependiendo el viaje que estén haciendo, es el costo que le están haciendo, pero es arriba del triple de lo que les está costando. Entonces, aunado a toda la situación de que hay escasez de contenedores, escasez de buques, escasez de medidas por restricciones sanitarias, los costos se están incrementando. Y esto creo que no va a acabar, al menos no con todos los estudios que se han hecho, al menos no con lo que se debe venir, no va a terminar de momento, hasta que pues volvamos a una nueva normalidad que le llaman así, ¿no? Entonces, partiendo de esto, vamos a empezar más o menos en el contexto de lo que es una operación marítima en Ensenada en cuestión de tiempos y los procesos que estos llevan. Muchos de los clientes ya lo manejamos o ya lo manejan en este caso con fluidez porque seguido están en contacto tanto con navieras, con intermediarios como nosotros, y otros en particular desconocen un poquito la operación marítima, pero vamos a tratar de que les quede claro, igual como les comentaba por ahí la compañera, tienen todas las herramientas para preguntar cualquier duda que tengan, con gusto estaremos ahí pendientes. Ok, en este primer espacio quiero que contemplen por ahí algunos de los conceptos que manejamos por la operación marítima.
Algunos son conceptos ya muy familiares, otros no tanto, pero igual para que los tengan presentes. El primero de ellos es el Bill of Lading, que le llamamos, el BL de carga, el documento de carga. Este conocimiento de embarque los emiten las distintas navieras que operan por el puerto. Igual ahorita vamos a ver ejemplos para que se den una idea más o menos. Este BL o este documento de carga es el que ampara tu mercancía una vez que tú la subes a tu buque en este caso y que viene en el transcurso de la fluidez marítima. Este documento es el que nos da a nosotros el parte para poder trabajar en puerto y hay un procedimiento para nosotros poder ser los encargados o los autorizados en este caso para trabajar con estas medidas. La boleta de liberación, ok, este es un documento muy importante en este caso que nosotros como agente aduanal y ustedes como cliente necesitan. Esta boleta la emite la terminal portuaria, en este caso es Hutchinson Port, la que trabaja aquí por Ensenada. Esta boleta literal es un documento digital que nos entregan una vez que nosotros ya inspeccionamos la mercancía, una vez que ya se revisó, que todo está en orden, la documentación lista en cuestión del pedimento, se entrega al puerto y se indica en este caso que vamos a liberar ese contenedor. Esta boleta nosotros la necesitamos para vía sistema poder liberar la carga. El transportista ya una vez que la tiene asignada en su portal puede generar la famosa cita para despacho. Aquí es donde entra a veces la dinámica. Ya nos ha tocado con muchísimos clientes, igual algunos ya están familiarizados, no hay citas, tenemos escasez de citas. Esto igual es una consecuencia de la saturación que tenemos actualmente en el puerto. Como comentaba inicialmente, existen diversos puertos de gran altura o de gran cabotaje por el país, pero sinceramente se han visto altamente saturados y lo que han optado las navieras por hacer es redirigir los buques. Es decir, si antes el buque llegaba directamente a Manzanillo o a Long Beach, ahora lo están redirigiendo al puerto de Ensenada. Pero ¿qué sucede? Ensenada no tiene el espacio o la capacidad que antes tenía. Entonces nos encontramos trabajando a marchas forzadas con la prestadora de servicios del puerto para agilizar en lo posible, prestando las mejores medidas o la mayor posibilidad de citas en este caso para poder despachar en tiempo y forma. El buque, como ya lo he mencionado prácticamente desde que iniciamos con la presentación, es literal el medio de transporte en el cual viene su contenedor, su mercancía, y estos pueden variar según la naviera, según el calado o según la capacidad que tengan de contenedores para transportarlos en el transcurso de su viaje. El EIR, ok, este documento igual es de gran importancia en la operación marítima. Una vez que concluye el despacho, es decir, nosotros ya sacamos el contenedor de puerto, ya se entregó en su almacén, se tiene que regresar el contenedor vacío. ¿Por qué? Porque naviera nada más te lo está prestando a ti cliente. Tú pagaste, igual lo vamos a ver un poquito más adelante, cubriste un concepto que se llama garantía. Este concepto tú ampara y te dan un cierto tiempo libre. Es decir, tú tienes alrededor, dependiendo del convenio que tengas con esta naviera, un ejemplo, 15 días para tú llegar, revisar el contenedor en puerto, despacharlo del puerto, entregarlo en tu almacén o donde el lugar convenido que así es y retornar el contenedor vacío a la naviera. Las navieras tienen diversos patios para entregar estos contenedores, entonces ahí entra un juego del agente aduanal con las líneas de transporte para revisar semanalmente, por lo general es cuando cambian, debido a la misma saturación, es decir, un ejemplo, la naviera MSC el día de hoy está regresando los contenedores vacíos al patio número 1, pero esta semana se saturó y a partir de mañana hay que regresarlo al patio número 2. Ahí es donde entra la dinámica y el juego, en este caso, de comunicación entre el transportista y nosotros como agente aduanal para brindarles este servicio. Una vez que el contenedor es retornado vacío al patio asignado por parte de la naviera, nos emiten este documento que se llama EIR. Literal, es un documento que ampara que tú ya dejaste de utilizar el contenedor, ya lo entregaste vacío a la naviera y ellos van a evaluar la situación. Si el contenedor está libre de daños, no hay ningún problema, te entregan en este caso el documento y con este documento tú puedes hacer tu corte de demoras. Es decir, tú ante la naviera ya estás presentando el término de los servicios y ese documento te ampara con eso la conclusión de tu operación en este caso. La fecha de arribo. Ok, ese es otro concepto importante que hay que considerar. Esta fecha en particular es la fecha en la que arriba el buque, perdón, al puerto de Ensenada. Estas pueden variar. No tenemos en sí una fecha fija como tal, porque esta puede variar por las condiciones climáticas, por los tiempos, los retrasos en alta mar, etc., ¿no? Entonces, tratamos por lo general, al menos por aquí, por el puerto de Ensenada, de darles fechas certeras y estar monitoreando constantemente porque puede haber cambios sin previo aviso. Entonces, esta fecha, como les mencionaba, la fecha de arribo, ETA, conocida por sus siglas en inglés,
es la fecha estimada en la que tu contenedor va a llegar al puerto, en este caso, independientemente del puerto que sea en el país. La naviera, ok, es la empresa marítima de las que ya estaba mencionando que te brindan el servicio de fletes. Es decir, un ejemplo claro, perdón, tú compras tu mercancía en origen, independientemente, puede ser Italia, Asia, cualquier parte del mundo. Tu prestador de servicios o tu proveedor en este caso te va a decir, ok, ese es el costo de tu mercancía, yo lo voy a embarcar y te va a llegar para tal fecha. Ellos son los encargados de arrendar este servicio en origen. Ellos eligen en este caso, o ellos tienen ya ciertos convenios con ciertas navieras, dependiendo de la disponibilidad de espacios y de contenedores. Estas navieras pues pueden ser diversas. Hay navieras que no operan por el puerto de Ensenada, debido a la cantidad tan mínima que operan actualmente. Entonces, igual ahorita vamos a ver ejemplos claros de las navieras que operan por aquí, por el puerto. El recinto fiscal o el recinto autorizado. Ok, ese es el patio asignado o el espacio asignado por parte del gobierno federal o las concesionarias privadas, donde se encuentran las instalaciones, en este caso, para atracar el buque y los espacios para almacenar tus contenedores. Ahorita, como veíamos en el video inicial, se ve un poco pequeño, pero sinceramente es muy, muy grande el puerto de Ensenada. Ha crecido de sobremanera de un año para acá y aún así se encuentran trabajando a marchas forzadas porque los espacios ya no son suficientes. Entonces, eso es el recinto fiscal cuando nos referimos de que hay un espacio o tu contenedor ya arribó a puerto, es decir, ya está el contenedor en piso, ya fue descargado del buque y ya se encuentra en el espacio de almacenaje asignado por parte de la prestadora de servicios. La terminal portuaria, ok. Este concepto, pues es literal, es la terminal encargada en cada puerto, como ya les mencionaba, igual en el video lo veían. La encargada por el puerto de Ensenada se llama Hutchinson Port, por sus siglas, que ya estamos acostumbrados a trabajar, EIT le llamamos, ¿no? Ese es el recinto fiscal, es la prestadora de servicios que se encarga de trabajar, es decir, de atracar el buque, de descargar tu contenedor y de despacharlo por medio de nosotros. Ya con algunos clientes tenemos esa ventaja de que ya conocen como tal la prestadora de servicios, ya tienen interacción directa o algunos hasta crédito tienen con esta empresa. Sin problema alguno, igual podemos intermediar ahí para ponerlos en contacto y que conozcan. Igual en dado caso que algún día se quieran acercar, nuevamente ya han abierto los recorridos, es decir, tu cliente, tú te puedes acercar por medio de nosotros, solicitar el acceso a la terminal y te dan un recorrido para que tú conozcas las diferentes áreas físicas dentro del puerto del recinto fiscal, donde puedes visualizar todos los procesos que se llevan a cabo una vez que llega tu mercancía. El último concepto que está aquí en la pantalla es el número de viaje. Ok, aquí se refiere literal el número de viaje que está asignado para tu buque. Es decir, puede que tengamos, ejemplo, un buque que se llama Valor. Este buque llegó el mes pasado y vuelve a llegar este mes que viene. Entonces, hay un número asignado por parte de la naviera para diferenciar uno del otro y de esta manera toda esta información viene amparado en tu Bill of Lading, que es el que mencionábamos al inicio, tu conocimiento de embarque, el documento que va a amparar tu mercancía ante una naviera marítima. En este documento se va a plasmar toda esta información, tu número de contenedor, tu número de buque y algunas navieras, no todos, manejan hasta la fecha de arribo o la fecha tentativa en la que va a estar llegando. Ok, vamos a empezar un poquito con el proceso marítimo, los procesos que manejamos internamente para trabajar sobre la marcha y que conozcan un poquito también los procedimientos o los tiempos, en este caso, que se llevan para poder sacar su mercancía del puerto, entregarle el destino y, como les decía, retornar el contenedor vacío para concluir su operación. Ok, como punto número 1 dice, se reciben los documentos por parte del cliente, mínimo 3 o 4 días antes del arribo. Ok, esa situación a menudo por intermediarios no sucede, se pierde un poquito la información o tardamos en que liberen la documentación por cuestiones de pagos o cuestiones internas. Ok, ¿a qué nos referimos cuando les solicitamos la información? Literal, es la información comercial de su embarque. Necesitamos una factura comercial donde ampare la compra de su mercancía, algún documento de embarque como su packing list, su documento de embarque, en este caso como el Bill of Lading, o algún aviso de llegada. Estos avisos de llegada, por lo general, la naviera se los hacen llegar directamente al importador o al embarcador, que es decir, quien embarcó en origen. Toda esta información se la requerimos previo al arribo del buque con la finalidad de no entorpecer o de no demorar la entrega de su mercancía. ¿Por qué? Porque tenemos días libres, ahorita lo vamos a ver también más adelante, días libres que nos permiten agilizar estos trámites sin generarles un costo extra a ustedes como importador o exportador.
Ok, el punto número 2, la revisión de documentos y la confirmación de la ETA. Como les mencionaba inicialmente, hay una fecha tentativa de arribo, entonces esa hay que estarla monitoreando atentamente hasta que arribe su contenedor al puerto. Esta fecha se les brinda una vez que nosotros recibimos los documentos necesarios para poder rastrear su mercancía, su contenedor o su embarque como tal. El punto número 3, informar estatus sobre la operación del embarque del cliente. Ok. Los que operan por Ensenada ya tienen una noción básica de esto. Por lo general los estamos bombardeando con información diariamente o cada 2 días, dependiendo de los cambios que esto suceda, con esta finalidad de no entorpecer la mercancía, de lograr despachar en tiempo sin generarles costo alguno. A esto nos referimos con informar el estatus de la operación por cada embarque. Estarles informando constantemente dónde está su embarque en tiempo real, si ya se revisó, si ya llegó, cualquier estatus o discrepancia que pudiéramos encontrar, notificarle en tiempo y forma para evitarles retrasos. El punto número 4 dice solicitar los requisitos para revalidación a naviera e informarle al cliente. Ok, la mayoría de las navieras manejan un proceso de 24 a 48 horas para revalidar. ¿Qué es este término revalidación? Ok, como les comentaba inicialmente, ustedes van a tener un documento inicial, un bill of lading, un documento de carga, donde viene amparada su mercancía. Para que nosotros como agente aduanal podamos realizar maniobras en el puerto, es necesario que ustedes nos den concesión o autorización en este caso para poder manipular la carga. Es aquí donde entra la famosa carta encomienda, un documento donde literal nos autorizan a nosotros para revalidar su embarque, poder aperturarlo, poder revisarlo y poder maniobrar el contenedor. Hay algunas navieras, en este caso, que manejan un proceso un poquito más largo, nos dan una ventana de tiempo más larga, 3, 4 días, dependiendo cada una de ellas, pero en su mayoría, la mayoría de ellas manejan de 24 a 48 horas. Es decir, ese es el tiempo que nosotros tenemos como agente aduanal y ustedes como importadores, con importadores más que nada es donde aplica, para nosotros poder revalidar su BL y poder tener todo listo previo a que llegue el contenedor. ¿Por qué? Porque como les comentaba, ya tenemos ciertos días libres, en este caso, donde la terminal nos dice, tú puedes entrar al puerto, revisar la mercancía y despacharla sin costo alguno, refiriéndonos a cuestiones de almacenajes. ¿Ok? El inciso A dice documentos de aplicación para BL, la carta encomienda que ya les mencionaba, los pagos locales de revalidación y limpieza, y los pagos de garantías. Ok, estos conceptos en particular, cada una de las navieras tienen sus propios criterios y sus propias políticas, igual sus costos pueden variar. No tenemos actualmente alguna con la que trabajemos particularmente, todas son aleatorias. Quien decide esto, en este caso, es su embarcador en origen, ellos son los que tienen el convenio y nosotros lo que hacemos es facilitarles la información para que cuando su contenedor llegue a puerto puedan agilizar el despacho lo más pronto posible. Ok, como les mencionaba igual, estos cargos locales, estos pagos de garantías pueden variar. El mínimo, el cobro por garantías son $1,000, 20,000 pesos aprox por contenedor, los cuales amparan el uso del contenedor. Es decir, como les comentaba inicialmente, la naviera les está prestando el contenedor para que ustedes lo manipulen, lo revisen, salga la mercancía, sea entregada y retorne el contenedor vacío. Ok. Programar revisión de mercancía, ocular o vaciado, dependiendo. Ok, como ya les mencionaba inicialmente, existen algunos contenedores, o en su mayoría, los cuales les ofrecemos la posibilidad de revisarlos previo a un despacho ante la aduana. Toda la mercancía tiene que ser revisada. Eso es algo importante que tienen que considerar como importadores o exportadores para evitar alguna incidencia. Es decir, Terminal Portuaria nos brinda el servicio de decir, ya llegó tu contenedor, aquí está. Si tú, agente aduanal, ya tienes la autorización por parte de naviera y por parte del cliente, puedes solicitar el servicio de revisión de la mercancía para evitar cualquier discrepancia que pueda haber. Algunos clientes pues ya saben la dinámica, ya saben los tiempos que esto implica. Como es una prestadora de servicios, un tercero, en este caso el que interviene, dependemos totalmente de ellos por default en cuestión de tiempos y espacios. Es decir, ahorita por la saturación, ya nos ha sucedido en algunas ocasiones, como ejemplo, su contenedor llegó el día de hoy, nosotros tenemos un cierto horario para poder programar estas revisiones y hay que checar disponibilidad con la prestadora de servicios Terminal. Es decir, nosotros lo solicitamos en portal, pero dependemos de ellos si nos autorizan o no el servicio. Esto debido a la misma saturación que ya les mencionaba inicialmente. La revisión física o verificación de la mercancía en el puerto contra lo documental. Ok, es aquí donde entra nuestro trabajo, en este caso como agente aduanal, para nosotros asegurarles a ustedes, importador o exportador, que su mercancía viene bien.
sin ningún inconveniente, sin ninguna incidencia, si todo cuadra o no, porque a menudo pues ya nos ha sucedido, ¿no? Igual ya ustedes están acostumbrados, los asiáticos, no por decirlo así ni menospreciar, ellos tienden a simplemente embarcar toda la mercancía que ustedes compran, pero a menudo les regalan X o Y artículo. Este artículo viene como regalo, ustedes no se los cobraron, pero ¿qué sucede? Al momento de llegar al país, esta mercancía no está permitida como tal porque no existe un concepto de regalo o regalía. Entonces, implica un permiso, implica un costo y es aquí donde entra este trabajo, ¿no? Igual sucede a menudo de que existen discrepancias, es decir, tú compraste 4 cajas, pero por X o Y te debía tu proveedor en origen y te dieron una caja más, entonces ya no vienen nada más las 4 cajas que tú compraste, sino 5. Estas revisiones se hacen con la finalidad de agilizar en este caso su despacho y confirmar que verdaderamente la mercancía viene bien, contemplando los tiempos que a veces sucede de los embarques. Hay que contemplar en su mayoría una operación marítima tarda alrededor de un mes de salir desde origen hasta llegar al puerto. Los tiempos pueden variar según sea el puerto de descarga, según sean los puntos donde llega y hace transbordo la naviera. Entonces puede extenderse o puede acortarse dependiendo los tiempos de naviera. Ok, el número 7 que viene ahí es la captura de remesas o de pedimentos. Aquí creo que no tenemos ningún problema, ya la mayoría de los especialistas pues estamos como tal, siempre al pendiente de ustedes, siempre al pendiente de la documentación que necesitamos para agilizar sus procesos. Aquí por Ensenada sucede algo. Normalmente la mayoría de los clientes que elaboran por la ciudad de Tijuana están acostumbrados a trabajar con la operación terrestre, que esa es un poquito más rápida. Bueno, urgente para nosotros en este caso, porque trabajan diario. Diario son los cruces, diario son las operaciones, entonces diario están moviendo las unidades o los contenedores o la diversa mercancía entre sus almacenes. Por la sede de Ensenada es un poco más lento el tránsito. ¿Por qué? Porque como les comentaba, hay intermediarios en este caso como lo son la terminal, como lo son las autoridades de revisión, en este caso diversas que hay, ¿no? Zagarpa, Profepa por parte del gobierno o la aduana misma. Hay algo en particular que ya nos ha sucedido, que los clientes a veces se asustan un poco, pero no hay nada de qué temer. Una vez que su contenedor, como paréntesis, que su contenedor llega a puerto, aduana tiene un trato directo con terminal, es decir, aduana a ellos les notifican el buque que va a llegar con los contenedores y la mercancía que viene en el mismo. Ellos aleatoriamente tienen una revisión oficial, un tiempo estimado, alrededor de 1 o 2 días, donde ellos se apoderan del contenedor. Se apoderan en el sentido de que lo quitan del sistema y nosotros no podemos mover el contenedor hasta que ellos concluyen la revisión. Esto pues es internamente, ¿no? A nosotros no nos notifican hasta que nosotros no nos damos cuenta de que el sistema está bloqueado el contenedor. Estas revisiones, como les mencionaba, son aleatorias, no tienen ningún costo. El único detalle es que a veces demoran y nos gastan los días libres con los que tenemos, con los que contamos en este caso con la prestadora de servicios. El número 8, el envío de proformas y cuentas de gasto al cliente, ya sean definitivos, o si el cliente deposita mediante una cuenta de gastos. Ok, este punto es muy importante actualmente. La empresa está elaborando ahí por ofrecerles ese servicio en particular de agilizar estos trámites contables o trámites de facturación con la finalidad, de no entorpecer tanto su operación como su facturación interna. Entonces, el envío de esta documentación siempre tratamos por la sede de Ensenada de que sea en tiempo y forma previo a que llegue el contenedor. Por lo mismo que les mencionaba, normalmente Terminal nos brinda días libres de almacenajes, es decir, son 7 de ellos. Esos corren a partir de que tu contenedor toca piso, es decir, el contenedor llegó el día de hoy y tú tienes a partir de hoy 7 días libres para revalidar con naviera, solicitar su revisión y posteriormente despachar el contenedor. Ya una vez sacando el contenedor de terminal, sin ningún problema lo puedes retornar vacío, siempre y cuando estés dentro de los días libres de demoras. Aquí ya mencioné otro concepto que al principio no se los hice hincapié. Hay 2 conceptos que hay que tener en particular, todos los importadores, igual con los exportadores ya está empezando a aplicar. La cuestión de los almacenajes son los costos que nos brinda Terminal, en este caso la prestadora de servicio, por el uso o el almacenamiento de tu contenedor, literal. Como les mencionaba, tanto para la importación como para la exportación, hay días ya estipulados, en este caso para la importación son 7, dentro de los cuales tenemos que hacer todo el procedimiento para evitar estos cargos, ¿no? El término de las demoras, eso ya es directamente con naviera.
a menudo muchos de los clientes vienen directamente y nos preguntan a nosotros, y nosotros lo que hacemos es agregar a la naviera asignada o con la que están operando en ese momento para consultar los días libres que ésta le está brindando. A raíz de la misma crisis que les mencionaba al inicio de la presentación, las navieras han decidido reducir estos días libres de demoras. Ok, ¿qué es un día libre de demora? Bueno, cuando tú contratas en este caso el servicio de naviera, la naviera te dice, tú tienes alrededor de 10 o 15 días, dependiendo del convenio que tengas, para utilizar el contenedor una vez que llega a puerto, entregar tu mercancía y retornarlo vacío para concluir la operación. Estos días libres son por lo general más costosos o son los que más generan a menudo por cuestiones ajenas tanto al agente aduanal o al importador, en cuestiones a veces de reflejo de pagos, pagos locales que hay que hacer para poder revalidar en tiempo y forma y poder liberar la carga. Entonces, a raíz de esta crisis que les mencionaba al inicio, las navieras han optado por reducir los días. Entonces, hay que tener muy presente siempre este concepto. Cada que vayan a traer o vayan a operar vía marítima, hay que consultar con su ejecutivo o su agente aduanal sin problema alguno cuántos días libres de demora se están teniendo. ¿Por qué? Porque las navieras varían dependiendo del convenio que ustedes tengan o su proveedor en este caso, son los días libres que les van a brindar. Actualmente, en su mayoría, hemos recibido ya comunicados, la mayoría de las navieras los han reducido a 7 días. Entonces, a menudo estamos contratiempo trabajando en cuestión documental, en cuestión de revisiones, para agilizar el proceso y evitarles estos cargos. Entonces, siempre hay que tener presentes tanto los días libres de almacenajes como los días libres de demoras. El punto número 9 dice obtener boleta de liberación e informar al cliente. Se tiene hasta las 4:30 de lunes a viernes. Como ya les mencionaba inicialmente, pues hay una prestadora de servicios en el puerto, la cual tiene sus políticas y tiene un sistema u horarios, en este caso, para programar o para liberar. Una vez que nosotros ya concluimos la revisión de su contenedor, la revisión de la mercancía, hay que liberar esta boleta para nosotros indicarle al puerto si ya el contenedor va a salir, en este caso va a ser despachado, o en el caso de la exportación ya se moduló ante aduana y ya está listo para que se cargue en el buque. Esta boleta, como les mencionaba, es un documento físico o en este caso digital. Ahorita por la pandemia ya lo implementaron, pero es un documento con el cual nosotros nos amparamos de que su contenedor ya está libre. Es decir, ya podemos hacer uso de él para despacharlo, ya sea en exportación subiéndolo al buque o de importación cargándolo a una unidad de transporte y sacarlo del puerto. Se tiene hasta las 4:30 de la tarde. Ok, esto hay que hacer mucho hincapié. A menudo nos pega mucho los diferentes horarios cuando los importadores son del interior o trabajan con un forwarder de la Ciudad de México o del interior del país por la diferencia de horarios. Terminan nos brinda un horario de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde de lunes a viernes para poder liberar esta documentación. Entonces nosotros dentro de esa ventana tenemos que elaborar para poder alcanzar a liberar la mercancía y tener la boleta que necesitamos para despachar su mercancía en tiempo y forma. El número 10, que el transporte genere cita ante terminal en el portal de 24 a 48 horas. Ok, aquí también esa situación se ha complicado un poco debido a la misma saturación que les mencionaba. Es decir, ya en este punto nosotros ya tenemos su pedimento pagado, ya se liberó la boleta de su contenedor, ya solo estamos esperando que el transporte asignado, ya sea por ustedes directamente, por parte de la prestadora de servicios, del transporte federal público o en este caso por su forwarder que a menudo les coordina, nos confirmen a qué horas tienen cita. Es aquí donde empieza el estira y afloje con la prestadora de servicios. Es decir, dependemos totalmente de ellos nuevamente para la disponibilidad de estas citas. Esta cita la requiere el transporte, no hay de otra para que ellos puedan ingresar, cargar su contenedor y sacarlo a ruta fiscal, perdón, y presentarlo ante aduana para modular, poder posteriormente entregarlo en su planta. ¿Ok? Esta cita, como les mencionaba, es muy importante en particular porque ahorita Terminal ha tratado de apoyarnos en este sentido, contemplando unos horarios para citas. Es decir, anteriormente las 24 horas operaban para ingreso o egresos de contenedores. Ahorita ya no se estipularon horarios. ¿Por qué? Porque la saturación y el flujo está haciendo que se contrarreste un poco la fluidez que tienen los contenedores para entradas o salidas. Es decir, actualmente igual los especialistas que operamos por aquí por Ensenada ya los tenemos estipulados, se los podemos compartir con gusto. Hay horarios estipulados para despachar mercancía de importación y para ingresar contenedores de carga llenos para exportación. Entonces, dependemos mucho de las citas disponibles que encontremos y depende mucho de la disponibilidad del transporte que tengan en este caso.
Entregar documentos al transportista y esperar horario para cita de despacho. Ok, para los que ya tienen bastante operando por aquí, por el puerto de Ensenada, los clientes ya tienen más o menos una noción de lo que era trabajar hace alrededor de 1 año o 2 años. Es decir, tú ya concluías la operación en puerto, revisabas tu contenedor, liberabas documentalmente la carga y esperabas nada más que tu transporte ingresara físicamente por él, lo cargara y lo sacara del puerto. Este tiempo aproximado llevaba alrededor de 1 o 2 horas, no demoraba más, dependiendo ahí la saturación, ¿no? Actualmente las citas se están demorando entre 3 a 6 horas, dependiendo los tiempos del puerto. Es decir, a menudo se complica un poco. ¿Por qué? Porque el buque está atracado en el puerto, están descargando los contenedores de un buque nuevo y al mismo tiempo están operando internamente para cargar las unidades de transporte y sacarlas ante aduana. Entonces, estas citas y estos flujos a menudo se saturan y es muy lento el flujo que está dentro del puerto. Entonces, hay que contemplar estos tiempos que ahorita en lo particular, como les mencionaba, debido a la saturación, están demorando dentro a por lo mínimo de 3 horas hasta un máximo de 6 horas, se podría decir. Es una ventana de tiempo que tenemos para nosotros estar monitoreando su contenedor hasta su salida de la aduana. Ok, el número 12 dice, después de ruta fiscal se presenta ante módulo en la aduana. Ok, como les mencionaba, una vez que el contenedor o que el transporte en este caso ingresó a puerto para cargar su contenedor, tienen que salir a la ruta fiscal. Esta ruta fiscal literal es un camino que hay directo a la aduana de México, donde van a presentar la documentación, en este caso su pedimento o remesa, dependiendo de la operación que sea, y le están rindiendo cuentas a la autoridad para que estos lo metan a un sistema automatizado y modulen el pedimento. Hay dos respuestas, o por lo general, dos resultados que tenemos ante esta modulación en aduana, que es el famoso verde o el famoso rojo. El famoso verde, pues no hay ningún problema, creo que es lo que todos esperamos siempre, es simplemente tu contenedor ya moduló el pedimento, no hay ningún problema, la unidad va a salir de la aduana y se va a entregar en destino. Cuando le toca rojo es cuando a menudo los importadores empiezan ahí como un poquito nerviositos, pero no es nada del otro mundo. Si su inspección física dentro del puerto se llevó a cabo de una forma correcta, de una forma documental, y todo se documentó legalmente, no va a haber ningún problema al momento de una revisión. Cabe considerar, a fin de cuentas dependemos de una autoridad gubernamental, tienen un criterio ellos para trabajar, es decir, ellos pueden cuestionar cualquier información de tu mercancía y nosotros estamos pues pendientes en este caso o a la orden para responder esas dudas con la finalidad de no entorpecer en este caso la misma revisión en el área asignada por aduana, en el andén. Estas maniobras de rojo implican también tiempos, es decir, si tu contenedor ya llevaba 3 horas en espera para poder salir, pues hay que sumarle otras 2 horas por lo menos, dependiendo de la situación, para que los oficiales de aduana encargados ahí en la sección puedan hacer su inspección y liberar la carga. El punto número 13 dice, informar al cliente sobre la ETA aproximada a la mercancía en su planta. Ok, una vez que la mercancía ya salió de la aduana, es necesario nosotros estar informando, o en este caso, estar en contacto con el transporte para notificar en tiempo y forma las situaciones o los tiempos de que va a llegar su mercancía al almacén. Aquí depende de, en este caso, el destino, depende de la línea de transporte o depende del convenio que estos tengan. ¿Por qué? Porque a menudo sucede, ya tienen ustedes un transporte asignado por default o ya trabajan de cabecera con alguno, entonces ustedes ya tienen instrucciones directas para la línea de transporte para las fechas de entrega u horarios de entrega. Es decir, un ejemplo claro, el día de hoy ustedes van a sacar un contenedor, tuvieron cita de 10 a 11 de la mañana, la unidad de transporte ingresa a puerto, tarda alrededor de 3 a 4 horas, entonces su contenedor está saliendo de la aduana alrededor de las 3 o 4 de la tarde, dependiendo de la saturación que hay en el puerto. Ustedes, o en este caso como cliente final, nada más laboran hasta las 5 de la tarde, entonces el transporte ya tiene indicaciones para entregarlo al día siguiente. Simplemente es cuestión de estar jugando ahí con la comunicación entre el transporte, ustedes como cliente final o el almacén que nos asignen y nosotros como agente aduanal. El número 14, perdón, solicitar al cliente informe sobre la liberación del contenedor, su liberación en planta. Ok. A menudo los agentes aduanales nada más mencionan, o mencionamos, mejor dicho, nuestro trabajo es liberar la carga del puerto. Ok, pero a la par es regresar el contenedor a la naviera o al patio vacío en este caso. Por eso es importante estar monitoreando la entrega de la carga en tiempo y forma.
Como ya saben, pues hay diversos contenedores, diversos tamaños en este caso, o diversos volúmenes que se manejan. Entonces, hay que estar siempre pendientes al momento de la entrega, estar monitoreando estas cargas para que se den tiempo y forma de forma correcta y no haya ningún incidente en ese tránsito, ¿no? Dar seguimiento al ingreso del vacío, ok, en este caso se refiere a, como les mencionaba, el retorno del contenedor vacío, porque de esa forma nosotros ya podemos contemplar que terminó la operación o concluyó la operación con la naviera, para posteriormente hacer ahí la operación que un poquito más adelante vamos a ver. El número 16 dice seguimiento a la devolución o reutilización de cheque o depósitos en garantía. Eso sucede nada más con importación. ¿Por qué? Porque es un poco más tardado o más laborioso. Es decir, una vez que la naviera te prestó el contenedor en origen, fue cargado al buque, pasó un mes, ya llegó al país, o en este caso al puerto que tú lo asignaste, se libera la carga, se entrega en tu planta y hay que regresar ese contenedor vacío. Ok. El inciso A dice devolución, coordinar el retorno del depósito a lo depositado para garantía, y el inciso B, la reutilización para dar seguimiento correspondiente con cada naviera. Hay dos opciones que nos ofrecen todas las navieras. Uno de ellos es la devolución como tal de este concepto de garantía o la reutilización del costo del mismo. Ok, esos costos, como les mencionaba inicialmente, pueden variar según la naviera con la que estén trabajando y es un cobro que les hacen, literal, por el uso del mismo. Entonces, por eso es tan importante, una vez que ustedes liberen un contenedor vacío o que ya se entregó la carga en destino, retornar el contenedor en tiempo y forma, considerando los días libres que ustedes tienen de demoras. ¿Por qué? Porque esa es la forma de presionar naviera para poder continuar con los procesos marítimos. Es lo que les mencionaba inicialmente. De 100 contenedores que llegan, alrededor de 40 nada más se regresan a origen. ¿Qué sucede con todos los demás? Se quedan en los diferentes puertos del país. Entonces, por esto tiende a detenerse un poco ahí la operación marítima. Estos conceptos de garantía, como les mencionaba, pueden variar según la naviera, los montos que estén estipulados. Igual lo vamos a ver un poquito más adelante, el procedimiento a grandes rasgos que lleva este servicio. El proceso de solicitar el EIR. Este concepto, pues ya lo vimos inicialmente. El EIR es el documento que ampara que tú ya dejaste de utilizar este contenedor y ya lo vas a retornar vacío sin daño alguno. Ok, ojo aquí. Hay que tener siempre presente que al momento de descargar el contenedor en la planta o en el almacén asignado, pues interviene personal, interviene maquinaria, dependiendo tu tipo de mercancía. Normalmente cuando el contenedor ya se retorna vacío, es necesario que el patio asignado haga una revisión del mismo para deslindar cualquier daño por uso o desgaste del mismo. Actualmente existen pues muchos contenedores que se siguen moviendo en este flujo marítimo y ya son muy viejos, literal. Entonces, siempre hacemos mucho hincapié de una vez que ustedes desocupen un contenedor o que vayan, en este caso la exportación, a utilizar un contenedor, tomen evidencia de todo ello, porque de esa forma ustedes se pueden amparar para decir, el contenedor estaba en estas condiciones, entonces yo lo estoy utilizando y así lo estoy retornando, para deslindar cualquier cobro en este caso, porque a menudo sucede que se dañan las paredes, se dañan las dalas, a veces por desgaste del mismo, a veces no, dependiendo, como les mencionaba, el uso de la mercancía, pero estos implican un costo. Entonces, a menudo cuando llegan a suceder estos daños, los patios asignados por parte de las navieras retienen estos documentos y nos dicen o los notifican en tiempo. ¿Sabes qué? Tu contenedor ya regresó vacío, pero presentó daños o necesita una limpieza y eso implica un costo. Todo esto se puede evitar, sinceramente, si siempre manejan ese soporte fotográfico de manera urgente o de manera como archivo para tenerlo en su operación y tenerlo, como les mencionaba, para deslindar cualquier daño del mismo. El número 18 dice, nuestro departamento de facturación estará proporcionando factura de nuestro servicio, ya incluyendo honorarios y pagos a terceros. Y ese es el punto final, se podría decir, en cuestiones de servicios de la agencia, donde nosotros ya concluimos la operación documental ante aduana, se liberó el contenedor, se regresó el contenedor vacío y podemos proceder con la facturación como tal. Aquí hay que tener en cuenta que, como les mencionaba, dependemos de involucrados de terceros, en este caso, tanto la prestadora de servicios terminal como los patios asignados pueden variar en cuestión de tiempos los temas de facturación. Es decir, yo hoy retorné tu contenedor vacío, pero la factura no va a llegar hasta el día de mañana. Tratamos por lo general de que se respeten esos tiempos, pero a menudo por la saturación los patios tienden a extender los tiempos o entregar muchos días después la facturación. Entonces,
Siempre por el puerto Ensenada, como intervenimos con otros, hay que trabajar ahí de la mano, intentando entregar en tiempo y forma, una vez que concluye la operación, los costos para que mis compañeras de facturación les puedan hacer llegar toda la documentación al respecto. Ok, ese es un diagrama a grandes rasgos de todo lo que les mencionaba ahorita, con toda la información, más o menos para que se den una idea de cómo fluyen las cosas. Como les mencionaba, el cliente envía documentos iniciales, los documentos comerciales que le solicitamos, en este caso la factura comercial, Paquilis, BL, entre otros que puedan haber. Nosotros como especialistas revisamos la documentación, les notificamos en tiempo y forma si hay que hacer algún cambio, hay que trabajar en la documentación previo a que lleguen los contenedores o igual con la exportación antes de ingresar el contenedor lleno a puerto, al recinto. En este caso, los documentos de carga ante naviera, lo que se necesita para poder liberar la carga, en este caso, si es exportación, solicitamos pues los contenedores vacíos para que puedan ser cargados en su almacén, o si es importación en este caso, los pagos locales que se tienen que hacer para que nos puedan revalidar su BL y poder trabajar en ello. Se captura el pedimento previo a que llegue el buque, siempre tratando de respetar estas fechas con la finalidad, como les mencionaba, de no entorpecer la situación. El arribo del buque, la descarga del contenedor, la revisión del mismo en puerto. Se realiza la revisión, se notifica en este caso con evidencia, si hay alguna discrepancia o no, se procede con los pagos de los pedimentos, la liberación de las boletas y se coordina el despacho. Como les mencionaba, en la parte final igual están las dos operaciones o las dos opciones que nos da la aduana una vez que modula la situación. Rojo o verde, desabanamiento libre, dependiendo la respuesta del sistema en este caso. No depende de nosotros, no depende de la aduana. A menudo muchos clientes nos dicen, oye, ¿cómo sabemos si va a salir verde o rojo? Es algo automático, es sistematizado, entonces nosotros no tenemos manera de manipular estos datos, ni tampoco la autoridad. El pedimento, como les mencionaba, se mete al sistema y el sistema automáticamente arroja el resultado. Entonces, toda esta operación, o todos estos conceptos en este caso, tenemos alrededor de 7 días, como les mencionaba, libres por el puerto Ensenada para prevenir estos costos o para evitarles costos innecesarios por almacenajes, tanto en importación, como en exportación. Hay que tener siempre presente eso, los días libres de almacenajes y los días libres de demoras. Todo este procedimiento, como les mencionaba, por lo general, si se puede prever mucho tiempo antes de que vaya a arribar el contenedor, es muchísimo mejor para evitarles cualquier contratiempo al momento de despachar su mercancía. El proceso de devolución de garantía es algo que actualmente, como empresa, como familia, estamos implementando para ofrecerles este servicio. Trabajar en esta situación que a menudo implica muchísimo tiempo, muchísimo desgaste con las diversas navieras. Ok, vamos a verlo así como a grandes rasgos nada más para que se den una idea de en qué consiste. Como les mencionaba ya inicialmente, una vez que tenemos el BL, el documento de carga para importación, tenemos que revisar con la naviera qué pagos o qué pendientes hay para poder revalidar esta carga. El número 1 dice notificar el pago de garantía previo al arribo del buque. Como les mencionaba, los montos pueden variar dependiendo de la naviera que se esté utilizando. Perdón, no te escuchas. Creo que está silenciado. Disculpa, César, ¿nos podrías apoyar con tu audio? ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí, correcto. Perfecto. Regreso igual al punto número 1 para que les quede un poquito claro. Se notifica a la naviera, o en este caso con la naviera que se va a trabajar, el monto total o el monto por contenedor que es necesario cubrir ante naviera para que nos puedan revalidar su embarque. Este pago es oficial, no hay cambios, no hay convenios. Bueno, ahorita les voy a ofrecer por ahí la opción que tenemos actualmente con 2 de las navieras por Ensenada. Pero como les mencionaba, este pago de garantía se tiene que hacer obligatoriamente para todos sus contenedores, es por el uso del mismo y cada naviera tiene estipulado su monto. Se solicita el pago directo del consignatario o el importador. Aquí les mencionaba que es donde entra en juego muchas veces su forwarder, es decir, ustedes a menudo, pues al comprar su mercancía o al exportarla, tienen ciertos arrendatarios, que son los encargados de hacer las reservas con naviera, las entregas en destino o las cargas en origen. Estos forwarders tienen la función de agilizar toda la documentación ante la naviera. Muchas veces este concepto no se los cubren porque son montos altos. Como les mencionaba inicialmente,
La mayoría de ellas oscilan entre los $1,000 y 22,000 o 20,000 pesos, dependiendo de la naviera que sea. Entonces, hay que tener siempre este concepto pendiente que las garantías son un monto que se tiene que cubrir obligatoriamente al arribar el contenedor a puerto o al país en este caso. Se envía el comprobante de la transferencia naviera para su aplicación. Ok, en ese punto hay que considerar, la mayoría de las navieras que operan por el puerto de Ensenada o por los otros puertos de México están centralizadas en la Ciudad de México. Entonces, aunado a esto, tienen sus procesos internos, dentro de los cuales implican el famoso de 24 a 48 horas va a ser aplicado. Hay que considerar, como les mencionaba, todos estos tiempos. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de notificar en tiempo y forma previo a que llegue el contenedor. ¿Por qué les hago mucho hincapié en esto? Porque llega a suceder. Una vez que se notificó de que ya llegó su contenedor al cliente o al consumidor final en este caso, nos dicen, ¿sabes qué? Para que tú puedas agilizar el trámite hay que pagar la garantía. Se pagó el día de hoy, pero ¿qué crees? Se va a reflejar hasta dentro de 2 días. Entonces, de momento la naviera ya te comió 2 días libres que tú tenías para poder hacer tu revisión y despachar el contenedor. Son políticas internas que no podemos cambiar porque a fin de cuentas, pues, dependemos totalmente de la prestadora de servicios. El número 4 dice, una vez realizado el retorno del contenedor, se libera en este caso el EIR o se entrega el documento oficial donde ya liberaste el contenedor vacío. Era lo que ya les mencionaba inicialmente. Una vez que ya se entregó en planta la mercancía o en destino donde ustedes lo decidan, se entrega el contenedor en el patio asignado por naviera y nos liberan este documento, siempre y cuando, como les mencionaba anteriormente, no esté con algún daño. Entonces, siempre hay que tener presente este detalle, que pueden haber inconsistencias que demoran tiempo, demoran costos, y esto puede implicar más retraso en tu operación para concluir la operación ante una naviera. Igual puse la nota por ahí nada más de considerar los puntos libres de demoras que les ofrecen las navieras. Ya les mencionaba inicialmente, tengan presente siempre los días libres que ustedes tienen de almacenajes como de demoras, tanto importadores como exportadores. El número 5 dice, si el embarque está libre de demoras, naviera confirma y se procede con la solicitud del reembolso de garantía. Ok. Este punto, está una nota por ahí, igual espero lo alcancen a visualizar. Hay que tener en cuenta, como les mencionaba, la mayoría de las navieras son centralizadas en México y tienen sus procedimientos. Entonces, si nosotros como agente aduanal ya concluimos la operación con ustedes, ya entregamos el contenedor vacío y la naviera nos confirmó que no hay ningún problema, podemos solicitar la devolución de este dinero que pagaron inicialmente por el concepto de garantía. Si todo está en orden, demora un mínimo de 20 a 30 días. ¿Es muchísimo tiempo? Sí, sí es muchísimo tiempo, sinceramente. Y es un estar correteando a las navieras, porque a menudo trabajan a nivel general, a nivel nacional. Entonces, no nada más nos atienden a nosotros como Ensenada, atienden a todas las aduanas de México. Y pues, literal, vamos por turnos, ¿no? Entonces, sí es muy tardado esta situación. Tratamos de que sea en lo posible con algunas de las navieras que se facilita, o en este caso que aportan más, en este caso, para agilizar esta devolución. Pero, sinceramente, todos los procedimientos son similares, demoran como mínimo 20 a 30 días, algunos se pueden extender más, dependiendo de las situaciones que tenga cada naviera. Algunas de las navieras que operan por Ensenada. Ok, como ya les mencionaba, tanto importadores como exportadores, estos logotipos les van a sonar, son las navieras con las que operamos actualmente, algunos más, algunos menos, dependiendo del flujo. Pero hay que tener siempre presentes algo que les hacemos mucho hincapié a los especialistas por la sede de Ensenada. Un BL House y un BL Master. Ok. Estos dos documentos son en particular muy importantes para poder extraer su mercancía en tiempo y forma. El BL House es un documento de carga que les va a emitir su proveedor en origen. Es decir, cuando tú compraste la mercancía, ya la subieron al buque, ellos te emiten un documento donde dice que ya viene en camino esa mercancía. Ese documento que a menudo comparten o a menudo les emiten como seguridad es un BL House. A nosotros nos sirve nada más para monitorear que viene un contenedor en puerta, pero no tenemos la fecha estimada de cuándo va a llegar al país. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu contenedor salió en un buque que va a llegar, no sé, un ejemplo, salió de China, pero va a llegar a otros 3, 4 puertos antes de llegar a Ensenada. Entonces, en ese transcurso de transbordos que va a suceder por parte de la naviera, te van a cambiar el buque o te van a poner una naviera local que sí arriba al puerto de Ensenada. Es decir, esas navieras que ven los logotipos por ahí son las que operan por la sede de Ensenada. Existen algunas otras que solo llegan a puertos grandes como Long Beach o Manzanillo, poniéndolos de ejemplo porque es lo más cercano a nuestro puerto,
y desde ahí transbordan en una de estas navieras locales esta mercancía, perdón, o este contenedor propio, donde les emiten este famoso BL Master. Este documento es el que ya ampara la mercancía con la que va a estar arribando al puerto de destino final, en este caso Ensenada, y es el documento que nosotros vamos a necesitar para poder darles con certeza y con seguridad la fecha y los requisitos para poder liberar en tiempo y forma. Entonces, igual, nada más para que los tengan por ahí presentes. Algunos ya son muy familiares, otros no tanto, pero estas son las navieras que operan por Ensenada. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o cuestionamiento. Es un poco, a lo mejor mucha información técnica, pero es a grandes rasgos lo que implica una operación por la sede de Ensenada en cuestión de operación marítima. Siempre hay que tener presente eso. La operación marítima implica terceros involucrados, en este caso como la prestadora de servicios en puerto, las autoridades gubernamentales como lo son Profepa, Zagarpa o la aduana misma, o las prestadoras de servicios particulares, en este caso los servicios de transporte terrestre al destino. Muchas gracias, César. Vamos a dar un par de minutos para comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Audiencia, si tienen alguna pregunta, los invitamos a que levanten la mano o igual nos pueden escribir por medio del chat. Eduardo Ramírez ha levantado la mano. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen, en el supuesto en el que el contenedor sale del país de origen, sale bien, se presenta bien en la aduana, lo recibimos en buenas condiciones aquí en la empresa, retiramos la mercancía, pero por alguna razón, regresando a patio, no sé, algún accidente vehicular o alguna abolladura por parte del transportista, ¿quién absorbe los gastos o el costo de esas reparaciones? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias ahí por el cuestionamiento. Mira, como les comentaba en la presentación, es muy importante que ustedes como cliente final, en este caso, intervengan ante una liberación de un contenedor vacío. Una vez que tú lo liberes, o en este caso la empresa lo libere, ya quedó vacío el contenedor, hay que tomar evidencia de cómo se encuentra para poder deslindar, estas situaciones. Es decir, si en el transcurso del almacén a la entrega del vacío en el destino asignado, sucede algún acontecimiento por el cual se daña el contenedor, ahí tendremos que revisar internamente ya con la línea de transporte. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de manejar o manipular el contenedor una vez retornado vacío en el transcurso de este espacio-tiempo, en este caso a la distancia. Por eso es necesario ustedes, o en este caso los clientes finales, tener evidencia de que ustedes entregaron el contenedor en las mejores condiciones o tal cual, sin daño alguno, y este daño sucedió en el transcurso del retorno del vacío al patio asignado. Entonces, más que nada es para eso, como les mencionaba, siempre tener evidencia del contenedor vacío o del contenedor ya para retornar al patio asignado. Muchas gracias, César. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Master Bill of Lading y el Bill of Lading? ¿Es posible solo revalidar con el Bill of Lading? Ok, sí, como les mencionaba, el Bill of Lading como tal es un término que se usa en general a nivel mundial, es el conocimiento de embarque. La diferencia que había era lo que les mencionaba ahorita casi al finalizar la presentación entre un house y un BL Master. Es decir, el house es el que te emite tu proveedor en origen cuando se embarca o se despacha, en este caso en origen, la mercancía, y el Master es el que te emite la naviera local cuando la mercancía va a llegar al país. Ese es el que necesitamos nosotros como agente aduanal en el puerto para poder liberar tu carga. La única diferencia es eso, como les mencionaba, a lo mejor la naviera que está en origen es la número 1, pero esa naviera número 1 no tiene una arrendataria aquí en México, en el país.
Entonces lo que hacen es enlazarse con una naviera local para poder transbordar tu contenedor y hacerlo llegar al destino. La siguiente pregunta es de Luis Alberto Ábalos. ¿Existe algún plan de crecimiento, expansión del puerto, ya que es un puerto importante para la industria? Sí, actualmente, qué buena pregunta. Sinceramente, Terminal cada año viene con una propuesta, en este caso, donde nos expresa a todos los agentes aduanales de Ensenada la propuesta que traen para agrandar o el servicio que van a ofrecer, en este caso, para agilizar. Es decir, sí hay propuestas, sinceramente. En el video inicial que teníamos por ahí, no se alcanza a percibir mucho, igual se los compartimos en corto, pero sí hay espacio disponible, o en este caso, Terminal se encuentra trabajando en un espacio disponible con la finalidad de agrandar el puerto, es decir, pretenden que el puerto crezca de aquí a 2 años y poder recibir 2 o 3 buques en este caso, para agilizar y potenciar en este caso el puerto de Ensenada. Muy bien, tenemos otra pregunta. Si a la hora de hacer la verificación se encuentra una discrepancia entre lo que dicen los documentos versus lo físico, ¿qué es lo que procede o recomiendas hacer para mover el material lo más pronto fuera del puerto? Ok, estos tiempos, se los mencionaba, es prever en tiempo y forma previo al arribo del contenedor o al arribo de la mercancía. Una vez que ustedes, o en este caso el cliente final, adquiere la mercancía en origen, ellos tienen la manera de saber qué mercancía es la que compraron, qué cantidad, si implica algún permiso o no. En dado caso que no lo sepan, aquí entra la función del agente aduanal para asesorarlos y hacerles llegar la información necesaria con tiempo de anticipación, como les mencionaba, previo a que llegue la mercancía, y contemplar estos días libres que te brindan las prestadoras de servicios. Leonardo Bernardo pregunta, estoy interesada en los servicios de la agencia aduanal y almacén de depósito fiscal. ¿Ustedes cuentan con ambos? Respecto a esta consulta, en efecto, igual por ahí la ponemos en contacto con el departamento asignado para que les haga llegar los servicios que ofrecemos como tal por la sede de Ensenada y los tiempos en este caso, o agendar con ustedes una cita en corto para una atención más personalizada, es decir, revisar ya en corto con ustedes qué mercancía es la que deseen importar, si es mucho volumen o no, y los servicios que le podemos ofrecer para cubrir esta operación. Luis Alberto Ábalos nos pregunta, ¿G-Global tiene depósitos fiscales o recintos fiscalizados en Ensenada? Negativo, lamentablemente no hay depósitos fiscales por ninguna empresa. Existen almacenes particulares que te ofrecen la ventaja de un almacenamiento, pero no hay un depósito fiscal como tal. Todos son directamente con la prestadora de servicios en el puerto, Terminal en este caso, o ya en tu almacén una vez que despachaste la mercancía fuera de la aduana. Muy bien, muchas gracias César. Con esta pregunta cerramos la sesión. Les agradecemos mucho a todos por regalarnos una hora de su tiempo. Esperamos que esta conferencia haya sido enriquecedora para todos. Les deseamos una excelente tarde y nos vemos en nuestro próximo curso. Muchas gracias, equipo. Estamos ahí pendientes para servirles.